¿Qué pasa cuando la fama te encuentra antes de que aprendas a leer? En 1960, el nacimiento de 3 niñas idénticas en el barrio de Floresta paralizó al país. Argentina las vio crecer, las vio conquistar Japón y recorrer los escenarios más grandes del mundo junto a Julio Iglesias. Pero detrás del fenómeno internacional, de la simetría perfecta y de los discos de oro, hay una historia de supervivencia. Una historia de 3 mujeres que, estando en la cima del mundo, decidieron que el verdadero éxito no era el aplauso, sino la familia. Hoy vamos a descubrir los secretos, las tragedias que casi las quiebran y la inquebrantable fuerza de voluntad del trío más querido de Argentina. Bienvenidos a la verdadera historia de las Trillizas de Oro. El 5 de julio de 1960 nacen en Floresta, Buenos Aires, María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousset. Sus padres, Oscar y Paulina, eran empleados bancarios. Se enteraron del embarazo múltiple en una etapa avanzada mediante una radiografía. Para distinguirlas, les asignaron un estricto código de colores por orden de nacimiento. Azul para Emilia, que era la mayor, verde para Eugenia, la del medio, y rojo para Laura, la menor. Para 1964, a los 4 años, comienzan a trabajar realizando comerciales para televisión. En el 68, a los 8 años, se produce su debut oficial, gracias a la mediación del actor Alejandro Rey. Cantan un villancico en el programa Sábados Circulares de Pipo Mancera. En el 1969, el productor Ben Molar la ficha para el sello discográfico Fermata, grabando su primer disco con canciones de Palito Ortega. Para 1973 viajan a Venezuela a los 13 años para participar en la telenovela de corte juvenil Angelitos del Demonio por RCTV. Entre 1976 y 1977 se consolidan en la televisión argentina, por Canal 13, con los ciclos El Verano de los Chicos y Festival Infantil. Comparten pantalla con Caroso y Narizota y Pipo Pescador. En esa etapa, María Emilia interpretaba a la chica de la esfera plateada, una heroína que luchaba contra las malvadas Galápagos. Hacia 1978 protagonizan la película El Tío Disparate junto a Carlitos Balá y Palito Ortega. En un vuelo, Palito Ortega las recomienda a Julio Iglesias. Con 17 años, entre 1978 y 1979, se van de gira mundial durante 2 años como coristas de Julio Iglesias. Las Trillizas desmintieron los rumores de romance con él. Aclararon que el cantante sentía una atracción por María Laura, pero el control de sus padres y representantes impidió cualquier acercamiento. Además afirmaron que las actitudes que Iglesias tenía con sus fans en esa época hoy lo llevarían a la cárcel. Una anécdota ya por el año 70. Durante su juventud rechazaron una oferta por una suma millonaria para posar en la revista Playboy, por la negativa rotunda de sus padres, y también le dijeron que no a la revista española Interview. Bien, estamos en 1980. Separadas ya profesionalmente de Julio Iglesias, protagonizan la comedia María, María y María en Canal 13. Son contratadas por Sony y relanzan en Europa y Asia bajo el nombre de Trix. Su pequeña huella no vuelve más. En 1981, producidas en Alemania por Giorgio Moroder, graban música disco en inglés. Su tema, I Like Your Love, llega al número 1 en Japón. Conquistan mercados como Italia, Alemania y España con éxitos como Fantasy, C'est la vie y Patatrac. Ponche caballero. Ahora es el momento de un ponche caballero solo. Si toma café, ponga ponche caballero. Ya verá qué bueno. Y ponchelo es lo nuevo. Ponchelo es ponche caballero con hielo. Para 1981 filman la película Las vacaciones del amor. En diciembre, María Emilia se casa con el polista Clemente Sabatella. Su tío, el cardenal católico Humberto Fernández Mozzoni, oficia la boda. En 1982, debido al embarazo de María Emilia, deciden cancelar su gira europea y priorizar la familia regresando a Argentina. Cuando llegan, filman Qué linda es mi familia, junto a Luis Andrini y Nini Marshall, y conducen Vacaciones en el 13 y Diversiones en el 13. María Emilia se casa con el polista Horacio Laprida.
y en 1983 María Laura se casa con el polista Ernesto Trotz. Entre 1984 y 1986 conducen Besitos Besitos y Tatetí en Canal 13. 1988 rompe niveles de audiencia en Canal 13 con El Club de Mickey. Lanzan el disco Desde Pueblo Duende, que incluye la cortina Personajes de Fantasía y temas como Derechito a Berlín. Bien, para 1988 van al teatro. Encabezan la obra Los Chicos al Maipo, la primera revista infantil dirigida por Carlitos Perciavale y con vestuario de Guma Zorrilla. Posteriormente harían Dulces Sueños y En un mar de Marías. Ahora, entre 1996 y 1998, regresan a la televisión por ATC con el ciclo Las Tres Marías, mostrando una imagen más maternal. Lanzan los discos La música de las Tres Marías con mucho amor y Cosquillitas en el corazón. Para el 2005 pasan un formato para toda la familia como conductoras de Estamos como queremos en Canal 13. Bueno, ya estamos un poquito más cerca de la actualidad. En el 2017, María Emilia sufre un violento asalto en su casa de Pilar y llega a arrojarse desde un balcón para protegerse. Para 2018, en junio, la tragedia golpea a la familia con el fallecimiento de Geni Laprida, hija de María Eugenia. Murió a los 34 años a causa de un cáncer de mama. Ese mismo año, comienzan a conducir Mañanas Nuestras en el canal KZO. Para el 2020 abandonan de forma abrupta Mañanas Nuestras tras un enfrentamiento por cambios de horario y mala relación con el coconductor Pato Galván. Por otro lado, María Eugenia demanda a Movistar por falta de servicios de Internet, decidiendo pagar los costos legales antes que aceptar lo que consideraba un abuso corporativo. Para el 2022, Clemente Sabatella Jr., hijo de Emilia, sufre una gravísima caída durante un partido de polo en Florida, pero logra recuperarse tras un largo tratamiento. En el 2025 cumplen 65 años y se consolidan como empresarias con su línea de belleza Bath & Body de venta digital. El 20 de noviembre del 2025 lanzan Hoy y Ayer, marcando su regreso formal a la música con campañas virales en redes sociales. Se encuentran trabajando en la producción de su película biográfica, en un biopic. Y bien, llegamos al 2026. El legado del clan se expande. Su herencia artística continúa con la actriz Laura Laprida y la cantante Sonia Zabaleta. Para este momento, las trillizas suman ya 21 nietos, manteniendo intacta la cohesión familiar. A sus 65 años, María Emilia, María Eugenia y María Laura nos demuestran que su verdadera mina de oro nunca fue un contrato millonario, sino una inquebrantable unión fraternal. Sobrevivieron a la pérdida más dolorosa que puede enfrentar una madre, a accidentes que paralizaron al clan entero y al desgaste de una industria implacable. Hoy, con 21 nietos y nuevos proyectos en marcha, su legado sigue más vivo que nunca, porque al final del día las luces del escenario se apagan, pero la familia es lo único que queda. Si esta historia te gustó y te trajo lindos recuerdos, déjame un me gusta bien grande, suscríbete al canal y contame en los comentarios. ¿Alguna vez pudiste identificarlas? ¿O sos como yo que nunca supiste cuál era cuál? Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo eco. Beso.